¿Qué tal, amado hermano que me estás viendo en esta hora? Quiero recordarte hoy que Dios te llamó a ti. Sí, a ti que me estás escuchando, te hizo un llamado. Él te creó con un propósito eterno, y Él quiere hacer algo grande en tu vida. Pero el propósito muchas veces las personas lo ven desde el punto de vista material. Y sí, Dios quiere prosperar tu vida en todos los aspectos, pero principalmente tu alma, tu vida espiritual. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasan tantas cosas terribles? Y es porque el Señor está creando un carácter en tu vida. El Señor muchas veces no está tan preocupado en tu comodidad y en mi comodidad. El Señor quiere sacar de ti lo que Él quiere hacer en ti a través de un carácter más esforzado. ¿Y cómo se crea un carácter esforzado? A través de las pruebas, a través de las luchas. Quiero decirte que Él te llamó y el Señor quiere que tú lo veas a Él. ¿Quién te llamó? ¿Fue el hombre? No, fue Dios. Dios te llamó, amado hermano, y Él te llamó para que hagas cosas en su nombre. ¿Qué está pasando hoy en día? Dios le hizo el llamado. Dios le ha enviado a hacer cosas, pero muchas veces te has refrenado por ver al hombre. Hay cosas que han pasado contigo y tú te has llenado de religiosidad y ves al hombre. Quiero recordarte que tu única mirada tiene que estar puesta en Jesús. Muchas veces cuando desviamos nuestra mirada de Jesucristo y la ponemos en el hombre, refrenamos muchas veces lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque Dios te ha enviado. Hay personas que Dios las ha enviado a hacer misiones y a hacer pararse enfrente de lugares donde tienen que decir las cosas que Dios pone en su corazón, y muchas veces por miedo al que dirán, por miedo a que vayan a retirarlo de un lugar, por miedo a que puedan pensar que dirán de mí. Quiero decirte que no te importe lo que piense el hombre. Quiero decirte que lo que importa es lo que Dios quiere. ¿Qué está pasando? Hoy en día en los altares se está encendiendo fuego extraño. En los altares se está saliendo fuera de lugar. Muchas veces aplaudimos los lugares y por miedo a caer en condenación y secundar lo que el líder o la persona que está al frente tal vez está desviándose de las cosas que Dios estipuló, muchas veces sigue como un ovejita de esa persona y hace las cosas y tal vez está errando ella misma también. Entonces, todo lo que tú veas ahora en estos tiempos, en ese altar, todo lo que tú veas, amado hermano, en un altar, tú tienes que pesarlo a la luz de la palabra de Dios. Hoy en día está habiendo mucha doctrina falsa. Hoy en día estamos viendo una doctrina cargada de mucho fariseísmo, cargada de mucha religiosidad. Las iglesias se han vuelto club social. Las iglesias se han vuelto un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar donde se llega a predicar la palabra del Dios vivo, aquel que se presentó ante Moisés en una zarza y le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas es tierra santa. Es al Dios que nosotros llegamos a adorar, es al Dios que nosotros tenemos que obedecer, es al Dios que nosotros tenemos que seguir. Todo lo
que Él estipuló, Él ya lo dejó en su palabra. Y el Antiguo Testamento es la sombra de lo venidero, de lo que vino a ser su Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dijo, ten cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas en ese tiempo, los fariseos, que ellos querían mostrar que eran más santos que el santo de Israel. Querían demostrar que a través de sus atuendos largos, que a través de su religiosidad podían llegar al cielo. Pero el Señor no ve eso externo, el Señor ve tu interior, el Señor pesa los corazones. Hoy en día hay mucho clasismo en las iglesias. Hoy en día hay mucho clasismo. Si no das tu ofrenda, si no das tu diezmo, tú no puedes servir en un lugar. Cuando eso no era así, cuando las personas, Jesús vino, sabemos que el Señor vio una viuda y dio todo lo que tenía y el Señor le agradó. Pero ella no podía dar más porque no tenía tanto. Pero ¿qué pasa hoy en día si tú no das? Si tú no das el dinero, si tú no ofrendas grandes cantidades, tú no eres nadie. Y eso estamos viendo hoy en día. Pero si a ti te dice, y como tú eres, tú vas a ese lugar y tú dices, es que si lo hace esta persona, que para mí es lo máximo, como una voz de Dios aquí en la tierra, entonces yo tengo que hacerlo porque si no me condeno. Pero quiero decirte que si tú vas por ese mismo camino, si hay un ciego y tú lo sigues, también eres otro ciego y los dos caerán en un hoyo. Vuelve a la palabra de Dios, amado hermano, al tiempo donde predicar, en el tiempo de antes, para predicar en un altar donde había gente ungida, donde habían profetas en la iglesia, daba temor. A la gente le daba hasta temor de ir a predicar, porque sabían que eran personas que leían la palabra, sabían que eran personas que estudiaban y escudriñaban la palabra de Dios. Sabían que si se paraban y decían una palabra, las personas se iban a levantar, porque eran recelosos de la palabra. Y hoy en día se han metido lobos rapaces a la iglesia. Muchas veces hemos visto y a todo aplaudimos. Pero no es así. Tú tienes que seguir a Jesús. Tú tienes que obedecer. Y el mero Señor te está diciendo, cuídate, guarda. Le decía a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Hoy en día hay demasiada técnica de hombre. En el tiempo de antes, la gente se metía en ayunos, en vigilia, leía la palabra, había amor, un amor desbordante en medio del pueblo. La gente buscaba la palabra de Dios y ella te decía cómo vivir la vida. Y todo el mundo obedecía y seguía, trataba de agradar a Dios. Y en la iglesia eran llenos del Espíritu y podían saber qué hacer. Hoy en día quieren llenar las iglesias a través de técnica de hombre, pero no es así. Es el Espíritu de Dios. Hoy en día la gente no quiere esperar a que Dios hable. Muchas veces la gente se va al ChatGPT a buscar una prédica. Tú dices, ay, es que yo soy de poca habla. Amado hermano, si tú tienes pocas palabras, pues dilas, pero dilas llenas del Espíritu Santo. No las busques con ChatGPT. No las busques a través de un discurso de Google. Déjate usar por Dios. Es Dios el que va a hablar. En aquel tiempo decía el Maestro Jesús que el Espíritu de vuestro Padre es el que iba a hablar a través de ellos. Ellos iban delante de reyes. Y Dios les dijo que no tuvieran cuidado, que no tuvieran miedo, porque el Padre le iba a poner las palabras que iba a hablar ellos. Se movían en el Espíritu. Ahora tú dirás, es que eso era en aquel tiempo, amado hermano. Dios quiere hacer algo en su pueblo. La iglesia de los tiempos finales, la iglesia, hay un remanente. Y Dios y el Señor quiere que tú
seas parte de ese remanente. Ese remanente tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder volar. No tienes que acomodarte en tu asiento y aplaudir todo lo que se te muestra, porque te lo organizan desde arriba. Tú tienes que escudriñar las Escrituras. Hoy en día, la mayoría de las Biblias en las casas están cerradas y empolvadas. Es justo y necesario que el pueblo de Dios se levante a leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla. Si pudieras meterte a un lugar donde estudiar la palabra, sería genial. No porque quieras tener un título, es porque tienes que estudiar la palabra. En estos tiempos hay mucho peligro, hay mucha comezón de oír. Lo triste es que no está discerniendo el pueblo de Dios. Se ha disminuido el discernimiento espiritual. El pueblo ha engrosado sus oídos. Hay mucha pesadez. La gente, te aseguro que si tú agarras el teléfono y comienzas a meterte a Facebook, comienzas a meterte a YouTube, podrías pasar un día entero y sientes que el día se te fue volando. Pero si tú vienes y buscas a Dios en oración, tú te vas a dar cuenta que cuesta. Te cuesta 1 minuto, 2 minutos, no sabes ni qué hablar. ¿Por qué? Porque te estás seco. Porque necesitas llenarte cada día más del Padre. Pero eso es lo que está pasando. Por eso el Señor nos indicaba a través de las 10 vírgenes que 5 iban a estar llenas del aceite. Hubo un tiempo en que la iglesia se acomodó, pero comienzan a suceder cosas que comienzan a alertarla. Erguíos vuestra cabeza. Están pasando señales donde estamos viendo que pronto viene nuestro Señor Jesús. Pronto van a pasar cosas que si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no vas a poder aguantar ni soportar. Entonces es necesario que tú seas parte de esas 5 prudentes. Porque hay otra parte donde nos dice que las otras iban a cabecear. Y hasta que viniera el esposo iban a buscar cómo llenarse de las otras. Pero no iban a tener aceite. Hay personas que pudiendo tener una relación y ver la mano gloriosa de Dios respondiéndole a sus vidas, buscan a otro. Es cierto, tenemos que apoyar en oración a los hermanos. Pero también nuestra vida tiene que ser una vida de contacto cercano con Dios. Lucha tu propia causa. Busca al Señor. Tú tienes una inquietud en tu corazón. Búscalo tú. No andes buscando a otro. Es cierto. Hay hermanos, equipos hermosos que oran por otros. Preciosos esos equipos de intercesión, que son de bendición para todo aquel que en verdad lo toma de corazón. No lo toma para que los demás lo vean. Son equipos de bendición, porque intercesión es como un equipo que va como una lanza en la iglesia para mantener en oración, para pedir ese fuego en el altar, para que Dios proteja, levante, aparte toda falsa doctrina y se mantenga firme. Pero ¿qué pasa? Es necesario que tú, como miembro de la iglesia, si tú sientes pesadez, busca al Señor, esfuérzate. Y si en verdad te sientes muy cansado, también puedes participar con hermanos que tú conozcas, que en verdad, que Dios te diga, que sientas de parte de Dios que te puede ayudar. Hermano, oremos juntos, yo siento una lucha. Y comienza a esforzarte. Cuando sientas y veas, vas a estar más lleno de Dios. Y el mismo Espíritu Santo, que fue el regalo más precioso que nos dio Dios gracias al sacrificio de Jesús, vas a ver que Él te va a guiar a tener más hambre, más sed de su presencia. Pero si tú no lo buscas, aunque Él está ahí, porque tú ya aceptaste a Jesús, pero muchas veces está contristado, porque te has engrosado. Y Él muchas veces por amor te ha querido despertar, pero no has despertado porque estás engrosado de oír tu corazón. Y hoy es tiempo de que abras tu corazón y tu mente, porque el día de mañana puede ser muy tarde.
tarde. Hoy Dios te llama para que tú vengas a Él y recuerdes que Él te llamó con un propósito y el propósito se cumple en la vida. Pero tú necesitas buscarle, porque ¿cómo cumplirás tu propósito sin estar pendiente de la voz que te llamó? Aunque muchas veces nosotros nos sintamos débiles, Él nos va a llamar. Él va a hacer las cosas que va a hacer. Lo que Él prometió hacer, Él lo hará. Él va a levantar tu vida. Muchas veces hay personas que tuvieron un llamado, un propósito, y vino el enemigo y les golpeó y comenzaron a decaer y a desmoronarse y a sentarse. Ya no sentían ganas de ir, de servir, de hacer esto, de hacer lo otro. Se engrosaron, se dedicaron a las redes. Ya no tienes aquella vida de oración, ya no tienes aquella vida de lectura de la palabra, ya no te da ánimo de nada. Ves que vienen falsas doctrinas, a todos dices amén, aunque sabes que hay algo raro ahí, pero bueno, si es para Dios, recuerda que Dios es un Dios celoso. Recuerda que Dios no es un Dios de dos aguas. O es sí o es no, o hay algo turbio. Necesitamos más que nunca la llenura del Espíritu Santo y el discernimiento que le da la iglesia, porque si no, a uno escogido pueden ser engañados. Pero aquel que se mantenga cerca del Espíritu Santo, los que se mantengan cerca de esa fuente lleno y mantengan esa conexión con el Señor, va a ser muy difícil, porque el Padre nos va a guiar, su voz nos va a guiar. Y Él lo dijo, que mis ovejas oirán mi voz. Pero para eso necesitamos una comunión, porque recuerda que Cristo viene pronto y viene por una iglesia llena del aceite, con una comunión preciosa. ¿Y cómo vamos a enamorarnos cada día más de Dios? Es conociéndole. Entre más tú le conozcas a Dios, entre más tú te llenes de la palabra, tú le vas a conocer y te vas a enamorar. Porque una cosa es decir, yo ya acepté a Cristo, y otra cosa es decir, conozco a mi Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y muchas veces ese proceso duro que tienes, ese proceso que tú dices, ay Señor, estoy en este proceso, Dios, porque caigo, vuelvo, otra vez vienen esos procesos, porque a través de eso es que tú vas a conocer a Dios. Y los momentos más difíciles será el proceso que te llevará a decir, hoy mis ojos te ven, conocerás al Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Jesús. Así que hoy te invito a que abras tu corazón y que te pares firme y que estudies la palabra para que nadie te engañe, y que busques y mires a Jesús, no a los hombres. Porque si tú ves a los hombres, ahí estará tu propósito, ahí estará estancado tu propósito. Y aparte, serás como un tamo, como que el viento lo lleva de acá a allá. No, ve a Jesús y Él te señalará el camino a través de su Espíritu Santo y te va a hacer entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando a Él clames. Así que sigue al Señor, búscale, ve al Señor Jesús. Nunca tus ojos se aparten de Él. Vive para el Señor como si hoy fuera el último día, y sigue adelante, levántate donde estás, porque el Señor no te juzga, el Señor quiere que te levante. El que ha caído, recuerde que Él tiene un Señor amoroso, misericordioso, grande en misericordia y lento para la ira, pero no hay que abusar, hay que limpiarnos, porque Dios es un Dios santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Así que bendiciones, sigue adelante mientras hay vida y esperanza. Mañana no lo sabemos, y si morimos sin Cristo, nos arrepentiremos siempre. Dios te bendiga.